Bueno, no, muy buenas noches a todos. Hoy veo un montón de caras ya conocidas y eso que yo tengo una memoria para las caras perversa. Hoy hay mucha gente nueva. Ah, no, entonces el que está mal soy yo y estoy pero mal, mal, mal. O de repente existe la reencarnación y ya los he visto en otras. ¿Quién vino nuevo hoy? ¿Quién más vino nuevo hoy? Ah, bueno. Mariana es la que se encarga del cover. Ustedes ahorita hablan con ella, ahorita cuadran con ella. Bueno, no, me alegra mucho ver gente nueva. Me honra muchísimo, como siempre, pues ser el primero que escuchan del grupo. Nosotros somos Aprender, Servir y Vivir. Este es un grupo interdenominacional, no estamos propiamente adscritos a ninguna denominación religiosa. A pesar de eso, pues hemos dedicado nuestro tiempo a Dios, a enseñar de una forma sencilla, de una forma muy práctica, aspectos básicos de la fe. Los martes pues tenemos estos momentos de exposición de algunos temas elementales, digamos, en el cristianismo. Y los miércoles por lo general tenemos clases de Biblia. En este momento estamos estudiando el Evangelio del apóstol Juan. Y bueno, pues hacemos muchas otras actividades, hacemos seminarios, hacemos visitas a ciertos lugares. Y bueno, pues para eso estamos acá. Normalmente empezamos con una oración y vamos a hacerlo en este momento, vamos a bendecir este momento. Así que Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque estamos aquí, sanos y salvos, Señor, llenos de vida, con salud, Señor, con un montón de cosas que nosotros no sabemos que están ahí, pero que tú sí tienes muy en cuenta, y nosotros te damos las gracias. Espíritu Santo, desciende, Señor, llena este lugar, rebosa este lugar de tu presencia, para que nos acompañes acá, Señor, y que todas las cosas que se digan estén de acuerdo con tu palabra, con tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a hablar sobre el quebranto. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cómo enfrentar el quebranto o cómo se enfrenta el dolor, cómo se enfrenta el quebranto en Dios, en medio de este camino. Es muy, muy curioso porque, y lo vemos pues ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio los cristianos no se llamaban cristianos. Al principio a esos manes les decían los del camino. Y eso era muy interesante, porque esto lo es. La experiencia cristiana, o sea, el cristianismo como tal, recordemos, no es una etiqueta, no es una etiqueta que uno se pone acá diciendo yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy presbiteriano, yo soy etcétera. No, el cristianismo es una experiencia que se vive todos los días y cuando la miramos de lejos, como en un plano general, pues realmente es como un recorrido, es un camino. Y a lo largo de este camino, pues vamos a encontrarnos momentos muy agradables y vamos a encontrarnos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Pues la experiencia humana tiene momentos difíciles y la experiencia humana en Dios no es exenta, no está exenta de eso. Voy a empezar acá con un pequeño poema que alguna vez con el que yo me topé. Es un poema que se escribió por allá en el siglo X en Inglaterra y se llama El Vagabundo. Este es un pedacito porque es un poema largo y dice así, dice: un héroe sabio
debe comprender cuán espantoso será el momento en que todas las riquezas de este mundo se perderán, como en la actualidad en varios lugares de esta Tierra Media, donde los muros erigidos son arrasados por el viento, cubiertos de hielo, donde los edificios son barridos, lejos por las tormentas, las mansiones están cayendo en ruinas, sus señores yacen privados de alegría, todo el ejército ha caído, orgulloso, cerca del muro. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el guerrero? ¿Dónde está el dador del tesoro? ¿Dónde están los asientos para la fiesta? ¿Dónde está el entretenimiento del castillo? Y va así. El poema es sobre un soldado que en la guerra ha perdido a todo su ejército y ha perdido también a su rey. Entonces es un man que queda ahí vagabundo, queda errante. En esa época, pues, digamos, en Inglaterra en el siglo X, pues todos se juntaban como por clanes. Entonces, si a uno le mataban a todo el mundo, uno quedaba por ahí andando. Y una de las peores cosas que le podía pasar a alguien era este tipo de exilios, ¿sí? Forzado en este caso. En el poema, al final, pues es un poema que se escribió ya en la era cristiana en Inglaterra. Al final, el poeta, digamos, habla sobre lo inevitable que es este tipo de cosas en el mundo y en la vida humana, que todo en algún momento se pierde, todo en algún momento se va, todo en algún momento se acaba, y que lo único que queda es la fe en Dios. Yo me encontré ese poema en un momento particular de mi vida y en un momento bastante difícil. Curiosamente, en ese momento yo estaba leyendo un libro que me gusta mucho como buen nerd friki que soy, que es El Señor de los Anillos. Y en El Señor de los Anillos, Tolkien cita este poema. Como ustedes bien saben, El Señor de los Anillos es como una alegoría al cristianismo, ¿sí? Es, o sea, como una especie de reinterpretación fantástica del cristianismo. Y en El Señor de los Anillos, la figura de Cristo, digamos, se ve como desde tres ángulos, que son tres personajes. Frodo, que es el que carga el anillo y el que carga como el pecado. Gandalf, que es como el jinete blanco del Apocalipsis que regresa, ¿cierto?, al final de los tiempos. Y Aragorn, que es el rey prometido que regresa. Y Aragorn es como una especie de vagabundo, de errante. Y por eso Tolkien utiliza ese poema. Estar en el mundo, estar en la vida, no te va a eximir de problemas cuando estás con Dios. Este es uno de esas falsas, de esas ilusiones que mucha gente se hace y que mucha gente le venden cuando recién se acerca a Cristo. ¿Todo va a estar bien? Sí, pero ¿desde qué punto de vista? ¿No va a haber problemas? No, sí los va a haber. Va a haber problemas, seguramente va a haber problemas. Y es más, muchos de esos problemas están ahí por una razón. Y la Biblia nos lo dice en varios momentos pues, del relato bíblico, que los sufrimientos que muchas veces nosotros vemos absurdos, carentes de sentido, más adelante cuando los pasamos y cuando miramos para atrás, vemos como todo el panorama y entendemos muchas veces por qué han sucedido las cosas. Es como si esto fuera una parte necesaria de la experiencia humana, la ignorancia que tenemos sobre lo que va a suceder, el hecho de que lo único que tenemos es lo que está aquí y ahora, y de pronto los recuerdos que tenemos de lo que ha sucedido, pero no tenemos ni idea de qué va a pasar mañana. Es como si Dios hubiera diseñado la experiencia humana así, porque así es que funcionaría el cristianismo. ¿Sí? Dios no nos va a contar todo lo que va a suceder, nos cuenta lo que necesitamos saber de lo que va a suceder, pero más allá de eso, Dios lo que nos pide es que todos los días, en el día a día, en el aquí y ahora, estemos con Él y vivamos las cosas del día a día. Cada día trae su propio afán, decía él, por ahí en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de San Juan, que estamos estudiando, hay una serie de discursos que dice Jesús. Y hay un discurso muy largo que él suelta ahí, que tiene varios capítulos, eso es larguísimo, que es justamente antes de la pasión, o sea, durante la última cena, antes de toda la pasión,
y en ese discurso hay pues, muchas citas bíblicas muy famosas. Y una de ellas, cuando les anuncia, digamos, por todos los sufrimientos por los que Él va a pasar, pero por los cuales ellos también van a pasar en su martirio, porque todos esos apóstoles fueron mártires, Él les dijo lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso está en el capítulo 16 y eso empieza en el versículo 33. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa es una de las tantas promesas que uno lee y que uno dice, ay sí, tan bonito, pero son esas promesas de las que uno no suele apropiarse y no suele meditar como con profundidad. Sí, vamos a pasar por cosas difíciles, pero esas cosas difíciles, teniendo en cuenta las promesas venideras, realmente son irrelevantes. Por más difícil que sea, veas que es lo más difícil. Imagínese lo más difícil que usted pueda experimentar. Y ahora imagínese usted estar en la gloria de Dios. Cualquier sufrimiento que usted se le pase por la cabeza en este momento va a ser irrelevante en comparación. Y esa es la gran promesa que Dios nos da. Una cosa es saberlo, una cosa es recordarlo. Porque normalmente cuando uno está pasando por momentos muy difíciles, a uno le olvida todo. Juan Bautista era el último de los profetas. Ese man estaba conectado con Dios. Vio al Hijo de Dios, bautizó al Hijo de Dios, supo quién era ese man. Supo que, mejor dicho, como que su razón de existir era ese bautizo prácticamente, y esa anunciación que él le hizo antes. Y cuando está por allá en Canaán, va y le manda a preguntar a Jesús con los apóstoles, venga, usted sí es el Mesías. Esto sí es verdad. O sea, Pedro hasta en sus momentos también más difíciles también dudaba y también, digamos, se dejaba anular por el sufrimiento. El profeta Elías, que también es uno de los profetas, digamos, como más emblemáticos del Antiguo Testamento, también muestran en la Biblia toda su fragilidad, toda su vulnerabilidad y cómo el tipo se deprimía y no quería levantarse. Y lo estaban amenazando de muerte y él sabía que a lo mejor iba a tener un final horrible y le daba miedo, a pesar de que él ya había visto el poder de Dios, él ya había visto cómo descendía fuego del cielo en un episodio muy interesante de su vida. Y aún así le daba miedo, y aún así sufría, y aún así se deprimía. Ser un hijo, una hija de Dios, no significa, eso no nos retira nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de sentir dolor. ¿Qué pasa entonces? A veces, sobre todo digamos los dolores más difíciles, son los que suceden después de las grandes desilusiones, ¿sí? Cuando uno tiene como una gran expectativa sobre algo y esa expectativa no se cumple, suele ser muy, muy, muy doloroso. Más doloroso que un golpe físico, más doloroso que una tortura. Muchas veces puede ser como esa serie de heridas que están ahí y que se pueden demorar en sanar toda una vida si uno no hace nada al respecto. Cuando uno ha planeado cosas y uno se las ha puesto a Dios y uno dice, hombre, Dios, yo estoy haciendo todo bien, y uno espera que todo salga bien y no sale bien. Y como dice por ahí la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal, y si algo puede empeorar, empeorará. A veces sucede así, eso no está en la Biblia, no vayan a creer. No está por ahí en el libro de Sofonías, en el capítulo 16, no. Sino que a veces las cosas salen muy mal y a veces se junta todo. Se junta
todo. A mí me pasó. Yo estaba empezando el 2020. Yo tengo como una especie como de ritual personal el 31 de diciembre. Yo siempre mantengo una agendita, entonces yo miro qué fue lo que hice, yo miro qué alcancé, qué no, leo las cosas que escribí todos los días. Y yo veía, bueno, el año 2020, este año va a ser el año. Este año va a ser el mejor año. Y es que se ve así lindo, o sea, 2020. Uf, eso va a ser una nota, ese año va a ser bacano. Yo tenía proyectos, yo tenía propósitos, yo tenía un montón de cosas. Vea, ese año yo vi al diablo en pelota. Pues, o sea, Dios mío, o sea, ese año fue tal vez el año más difícil que yo he visto, por el que yo he pasado en mi vida. En este momento lo agradezco. En este año agradezco haber pasado por el 2020, pero en su momento fue un horror. No solamente por lo que todos sabemos acá, ¿cierto? Pues una pandemia que te daña todos los planes, todo el mundo de repente está encerrado, es ese temor a morir. La mamá de mi hija en ese momento, muy a principios de la pandemia, de hecho antes de que se declarara oficialmente la pandemia aquí en Colombia, allá le dio COVID y fue muy agresivo. En muy pocos días ya tenía una pulmonía y pues yo vivía lejos, yo vivía en Santa Elena, ya había perdido mi trabajo, estaba sin plata y pues no teníamos a quién acudir ni cómo, pues era muy difícil. Y tener a tu cónyuge al lado, en la cama, al borde de la muerte. Después de también haber pasado otras cosas muy difíciles meses atrás con mi hija que también estuvo muy enferma, eso fue muy difícil, eso fue muy difícil. No saber con qué, cómo iba a sobrevivir después de eso, porque digamos, mi forma de vivir se vino al piso y la de todo el mundo a mi alrededor prácticamente. Y yo decía, bueno, Dios, yo no sé qué está pasando acá, yo no sé qué es esto, yo no sé esto para dónde va. Y yo veía las noticias y, o sea, me aumentaba cada vez más esa sensación de devastación absoluta. Y bueno, pues en medio de todo eso pasa un poco el tiempo, medio se compone un poco la cosa y mi relación también se va, ¿sí? Se destruye por completo y me voy de la casa. Y eso me dolió muchísimo más. Y eso para mí ha sido lo más doloroso que he vivido en mi vida. Lo más. No he vivido tantas cosas como mucha gente, como muchos de ustedes pueden estar viviendo. Pero eso me destruyó. Y cuando has perdido el propósito, cuando te has dado cuenta de que has estado como viviendo en un limbo durante ese tiempo y se cae todo y te das cuenta que no hay propósito por ningún lado, es como si tu identidad se rajara en dos y se destruyera y estás parado en nada, en nada, en nada. Y ahí estaba yo. El dolor, los problemas de autoestima, el sentido del fracaso, todo eso, eso era algo, digamos, como que yo decía, bueno, en algún momento esto tiene que pasarme. Y yo elijo, eh, digamos, yo elijo que esto no sea más fuerte que yo. Y yo se lo entrego a Dios. Y yo sigo mi camino. Pero esas cosas son como la herida de un balazo. Yo no sé si alguien acá ha recibido uno, pero yo he conocido gente que le han dado bala. Y dicen que esas heridas
al principio como que sanan, pero después vuelven a doler, después vuelven a sangrar, son cosas así. Son cosas como que se demoran mucho en cerrar, se demoran mucho en sanar. Y eso es así, o sea, y ese, ese luto que se le hace, pues, eh, con la palabra el duelo que se le hace, pues toma cierto tiempo. Pero sobre todo lo que más duele en ese caso, pues además de todo eso, o sea, además del dolor, además de sentir el rechazo en carne viva, es la falta de sentido. Alguna vez yo leía por ahí, eh, me gusta mucho leer sobre la Segunda Guerra Mundial y me gusta mucho leer sobre lo que sucedió en los campos de concentración. Decía un autor, pues, que yo también del que he hablado en otras oportunidades, Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, él decía que una de las formas en las que los nazis quebraban la voluntad de los internos en el campo era poniéndolos a hacer tareas absolutamente inútiles. Los traían a un lugar y les decían, vea, ahí tienen esa tonelada de sal en sacos, por favor llévenla a ese otro edificio de allá. Entonces los manes decían, bueno, esto debe ser importante. Los recién llegaditos. Y los cargaban y desplazaban toda esa tonelada de sal y la ponían allá. Y al rato les decían, ve, ¿sabe qué? Devuélvala para acá. Y ellos decían, bueno, pero ¿para qué nos pusieron a hacer eso? Y cuando los otros presos del campo les decían, veas, porque están jugando con ustedes, inmediatamente la voluntad de esos hombres se quebraba. Usted quiere quebrar a un hombre, póngalo a hacer algo que no tiene sentido. Porque nosotros los hombres, pues digamos, estamos regidos por eso. Digamos, nuestra vida es como que vamos en una dirección y cuando perdemos esa dirección, entramos en una zona horrible que nos empieza como a chupar la vida. Muchos hombres, yo los he conocido así, que están ahí, en esa zona en la que no le ven sentido a nada de lo que hacen y por supuesto al sufrimiento por el que están pasando. En ese punto es entonces en donde uno toma una decisión o puede tomar una decisión. Si quebrarse y dejar que se lo lleve el diablo o hacer algo al respecto. Y yo ahí tomé esa decisión. Yo dije, bueno, esto es difícil, esto es el horror. No voy a poder ver a mi hija todos los días, ¿sí? Ella no va a tener a papá y a mamá todos los días. Y bueno, y esa mujer con la que yo llegué al altar, pues no es la misma que yo estoy viendo acá. No voy a entrar en las razones pues, de por qué eso sucedió, pero pues, fue muy doloroso. Entonces yo, pues en ese punto yo dije, bueno, Dios, yo no decidí esto, yo no decidí vivir esto. Yo no decidí que esto me sucediera a mí, pero sucedió, ¿qué vamos a hacer? Yo te entrego este dolor y va a seguir. En ese momento, pues en esos días, un amigo que vivía por ahí cerca, él vivía solo y pues digamos estaba bien, la pandemia pues no lo afectó, se enteró pues de lo que me estaba pasando y él me dijo, bueno, venga, porque de verdad que yo no tenía en dónde caerme muerto. Me dijo, bueno, en mi casa hay un cuarto, quédese ahí tranquilo, busque trabajo, o sea, desatásquese y cuando ya sea momento de irse, pues se va. No se preocupe, yo le ayudo. Y yo me quedé ahí un tiempo. Y yo me acuerdo que cuando llegué al cuarto que él me ofreció, había un afiche ahí. Un afiche de una banda que me gustaba mucho cuando yo estaba en el colegio, que se llama Blind Guardian. Y el afiche justamente hace como menciona a ese guerrero del que yo les hablaba la otra vez. Y ahí fue donde yo, digamos, como que me conecté otra vez como con ese poema y dije, bueno, hey, estoy solo, pero
pero qué va, o sea, es en Dios en donde donde voy a encontrar otra vez el camino y en donde voy a encontrar otra vez mi fuerza y donde me voy a parar de nuevo. ¿Cómo enfrentar el quebranto? Yo pues no soy un experto en sufrimientos, no soy como, pero, pero sé que cuando uno está pasando por cosas como esa, donde te destruyen, puede que el divorcio no haya causado el mismo efecto en algunas personas a mi alrededor que también se han divorciado, pero en mi caso fue muy, muy teso porque yo estaba entregado ahí en cuerpo y alma. Pero sé que todos tenemos un punto ahí, un valle de la sombra de la muerte, como dice el Salmo 23, en donde normalmente nos cuesta mantener la fe y donde mucha gente suele abandonarla. Mucha gente suele abandonar la fe cuando pasa por esos momentos. Y ustedes han conocido a mucha gente aquí en el grupo que han pasado por cosas muy difíciles. Pues a Pablo nada más, mire lo que le pasó en algún momento, ¿no? Y a otros amigos míos cercanos les han pasado cosas difíciles. Y sé, o sea, y sé que ellos siguen en la fe porque decidieron seguir en la fe, no porque fuera un proceso automático, porque en algún momento también, como Job, ahí cuestionaron a Dios y le dijeron: hey Dios, ¿por qué esto? Pues, ¿por qué? Porque uno todavía cree, uno muchas veces saca como su judío interno y uno cree que todo lo que le pasa es porque cometió un pecado muy fuerte. Los judíos pensaban que todo lo malo que le sucedía a alguien era por algún pecado que había cometido él o sus antepasados. Y Jesús vino a decirles que eso no era así necesariamente. Y Jesús llega y le recuerda a uno eso. No, no necesariamente fue por algo que hayas hecho. Muchas veces la respuesta de por qué suceden ese tipo de cosas que nos quiebran se demora en llegar, pero llega y la miramos desde otro momento de la vida y la entendemos. La vemos como con un poco más de claridad y normalmente ahí es cuando alcanzamos a perdonar, cuando alcanzamos como a hacer lo que no pudimos hacer antes, en fin. Pero yo como Job, ahí en sus momentos más duros del libro, yo también maldije el día en que nací. Yo dije: ¿por qué? ¿Esto por qué? Yo no nací para esto, pero Dios le dice a uno: no, o sea, usted está acá es porque usted tiene que vivir todas las cosas que tiene que vivir un ser humano. La experiencia humana la vamos a vivir todos, en plenitud, todo. El dolor lo vamos a vivir y la alegría la vamos a vivir. Y así como se vive el quebranto en Dios, también se vive el gozo. Hay una frase muy bonita que dicen los peruanos que es: se sufre, pero se goza. Y las dos cosas hay que vivirlas en Dios. La Biblia dice que en la noche dura el llanto, pero en el día llega el gozo. Sí. Hay un santo de la Iglesia Católica que es San Juan de la Cruz, que él escribió un poema llamado La noche oscura del alma. No es muy largo, es cortico el poema y está pues en ese español antiguo y con esas rimas así, todas barrocas. Eh, pero en los últimos versos él habla de abandonarse al amado, o sea, cuando todo está perdido. Como decía un profesor de la universidad cada vez que uno lo saludaba: ¿qué hubo, Mario? ¿Cómo vas? Todo está perdido. Cuando todo está perdido, ahora era maravilloso. Eh, ahí es donde hay que abandonarse al amado, a Dios. Ahí, o sea, cuando está uno pasando por la noche oscura del alma. Y entonces, pues, ¿con qué contamos nosotros? Contamos con promesas. Contamos con promesas. Hay una serie de promesas ahí en la Biblia que no conocemos o que se nos olvidan
o que no interpretamos bien, pero que ahí están claras. Y están claras para todos esos momentos. Cuando dicen no temas 365 veces en la Biblia, es por algo. Es una de las frases más repetidas en la Biblia, no temas. Y promesas en la Biblia hay, pero cientos de promesas. Y es porque Dios sabe que a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Y cuando estamos pasando por el momento duro, se nos olvida todo lo que ha pasado. Yo en una época cuando apenas estaba, digamos, como empezando con Dios, tenía la buena costumbre de anotar todos los pequeños milagritos que yo veía por ahí. Los tesos y los que, pues no tan tesos. Pero los anotaba todos, porque a uno se le olvidan. Y en esa época que uno no estaba todavía maduro en la fe, y uno tenía un montón de dudas de fe, a uno se le olvidaba las cosas que Dios había hecho por uno o que había hecho por las personas cercanas a uno. Entonces yo lo único que tenía que hacer era abrir ese cuadernito en donde yo tenía anotados esos milagros, y yo recordaba y yo decía, bueno, de pronto dudo ahí sí, pero no. O sea, había cosas que yo decía, no, eso no tiene forma pues de que suceda naturalmente. Y así, a uno se le olvida, somos seres con memoria de corto plazo. Y por eso Dios nos recuerda todo el tiempo, no temas, no temas, no temas. En Romanos, en el capítulo 8, al final del capítulo, ya vamos a leer esos parrafitos, el apóstol Pablo consuela pues, a los de la iglesia de Roma. Los de la iglesia de Roma estaban pasando por momentos muy difíciles. El apóstol Pablo también. O sea, ese man sí pasaba por cosas bien complicadas. Y les escribía lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y esta pregunta es clave. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, lo más importante es mantenerse afinado con Dios. ¿En qué? En el amor de Dios. Puede pasarnos cualquier cosa, nos pueden freír en aceite por Dios, pero mientras no estemos lejos del amor de Dios, dice el apóstol Pablo, todo está bien. Eso es difícil de entender al principio, pero eso, en la medida en que uno va avanzando en el tiempo y uno va, digamos, como coleccionando experiencias y uno va observándose bien, uno lo va entendiendo cada vez más. Este año, muy a principios, también en un momento pues como de tibieza espiritual, me topé con una carta que le escribía
una mujer cristiana de Corea del Norte a otra, yo creo que ustedes la pueden encontrar por ahí. Pucha, eso es tremendo. O sea, esa gente, o sea, uno dice, vea, uy, sí, a los cristianos nos tiran duro, se ríen de nosotros, no se burlan de nosotros, cada vez quieren cercarnos, uy, sí, pero usted no sabe lo que es ser cristiano en Corea del Norte, vea, eso es como los jueguitos de Atari, eso es nivel hard, ultra hard. Es como jugar Age of Empires, pero en el último nivel y empezando y nada. Es duro allá. Y aún así hay iglesia. Aún así hay iglesia. Y esa señora citaba esto. Nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie ni nada. O sea, puede ser el gobierno más represivo. Puede ser las circunstancias más adversas. Probablemente esa señora está en prisión. Probablemente está muerta. No lo sabemos. Pero esa señora podemos tener toda la certeza de que su corazón está fuerte, está anclado ahí en Dios. Eso es lo más importante. Pero a veces nos demoramos un poquito en entenderlo, que lo más importante es no alejarse del amor de Dios, en la circunstancia que sea. Hay muchos testimonios muy tremendos de gente que ha vivido la fe en circunstancias adversas. Ahorita que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, hay un testimonio también tremendo de quien era un pastor y murió en un campo de concentración nazi. El tipo murió feliz, con salmos en la boca. Y hasta los mismos nazis que lo ejecutaron, el tipo decía, este man qué, hombre. El amor de Dios es de lo que no nos podemos separar. Y ese es el punto de partida siempre. Y ese es, digamos, como lo que nos mantiene enrutados. Es la pregunta para cualquier respuesta que usted se plantee. A veces la Biblia es un poquito circular en ese sentido. Pero es porque la Biblia se trata del amor. Si usted me dice, ¿de qué trata este libro? Trata del amor de Dios. Esto es una historia de amor. Tal vez la única que vale la pena leer así como con ganas. La palabra más profunda del apóstol Pablo en estos últimos párrafos de esa carta, pues de ese capítulo en esa carta, es que le da a los lectores, pues primero a los romanos, pero en segundo lugar a todos nosotros, la clave de cómo enfrentar el sufrimiento. Y es esa: no separarnos del amor de Dios, no dejar que el sufrimiento, que el dolor, el que sea por el que usted esté pasando, pueda nublar eso que es más grande y es más fuerte. Porque ahí es donde radica nuestra fuerza. El hombre, la mujer fuerte es la mujer o el hombre que aman. El amor es algo a lo que le temen los poderosos. No olviden de eso. Los poderosos le tienen miedo a eso, porque es cuando está ahí, cuando está sólido y cuando es de verdad, eso es un arma que va destruyendo sus planes. Un Dios que te ama tanto, que se dio a sí mismo en rescate por vos, por tu familia, por el vecino, por tu jefe, por el que te cobra impuestos, por el que te atraca en la calle, que se da a sí mismo por todos y cada uno de nosotros en los momentos difíciles y está dispuesto a ayudarte en medio de ellos, porque Él sabe que el amor es lo más importante. Jesús en sus momentos más difíciles, de eso se pegó. El tipo estaba arrodillado y sudando sangre, que eso está comprobado científicamente que sucede cuando hay digamos, cuando usted lleva el estrés al extremo de las cosas, usted empieza a sudar sangre. Y él le dijo a Dios, Dios, Padre,
quita de mí, retira de mí este cáliz, retira de mí esta copa, este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese acto de obediencia es un acto de amor. Muchas veces yo lo que tenía en esos momentos, lo único que tenía era el amor por mi hija, el amor por mí mismo, que empieza uno, digamos, como a volver a, no sé, a reconstruir. Porque Dios espera que también nos amemos y nos respetemos. Pero también el amor por mi hija, eso era lo que me mantenía a flote. Y muchas veces eso es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Porque el resto se va. Con Jesús en nuestra vida podemos descansar en la confianza de que al final todo obra para bien. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en Jesús tiene sentido. En el mundo no necesariamente lo tiene. Y eso es tal vez lo más doloroso y eso es lo que raya a mucha gente. Que el sufrimiento no tiene sentido. Que hay una masacre y ¿por qué? Que hay un homicidio así con toda la sevicia y ¿por qué? O que alguien se encuentra con una persona destructiva y le hace daño solamente por gusto y por qué. Y esa falta de sentido en el sufrimiento es lo que más rompe a la gente. En Dios el sufrimiento tiene sentido, porque Dios en medio del sufrimiento construye. Y todos lo podemos ver, tanto en los personajes que están en la Biblia, como en las personas que nosotros conocemos y que han pasado por momentos difíciles, hemos visto qué pasa cuando esas personas llevan su sufrimiento a Dios. ¿Qué pasa después? Se fortalecen más, aprenden más, tienen un testimonio nuevo para dar. Y un testimonio que otras personas tal vez necesitan escuchar. Yo me acuerdo una vez con Enrique, que fue, digamos, la persona que oró por mí por primera vez, que yo no me le despegaba cada vez que venía aquí a Medellín. Yo había orado por alguien, no sé si semanas, no sé si meses, fue hace mucho tiempo, no recuerdo bien, pero fue por una niña más o menos de la edad de mi hija que murió de cáncer. Yo fui la última persona que oré por ella y recuerdo que cuando oré, la niña estaba inconsciente porque estaba pues sedada, ¿cierto? Y cuando oré, la niña empezó como a hiperventilarse y se murió al otro día. Y los papás los papás de esa niña, pues estaban destruidos, como me imagino que todos los papás imaginarán acá. Y esos dos papás fueron a esa charla con Enrique. Pues Enrique lo que hizo fue básicamente lo mismo, contar el testimonio de orar por la gente. Y estos dos estaban inconsolables. Y Enrique se les acercó y yo escuché porque normalmente yo me le hacía detrás a la gente que oraba por él por si se caían. Entonces yo escuché la conversación. Y después de que ellos le contaron a Enrique lo que había pasado, Enrique les dijo, yo también perdí un hijo, yo sé qué es eso. Y les contó su testimonio. Y les dijo básicamente lo que les estoy diciendo acá. La vida sigue, la vida sigue. Con Jesús en nuestra vida podemos descansar entonces en esa confianza. Todo va a estar bien, todo se va a componer. Para enfrentar el sufrimiento con Dios es necesario aferrarse entonces a este tipo de promesas y recordarlas y entender que son seguras y que son verdaderas. Y que cuando, digamos, la vida vuelva a cambiar, porque todo el tiempo está cambiando, uno recuerde de nuevo que efectivamente uno pasó por ahí, pero algo cambió después.
Y Dios cumple sus promesas, y en este momentico Dios ha estado cumpliendo un montón de promesas en mi vida. Por eso les decía, en este momento yo agradezco haber pasado por ahí. Si acaso la tormenta nunca pasa en la tierra, o si parece que nunca pasa en la tierra, recordemos entonces, Él nos ha prometido mucho más que esto. Cuando uno está en medio de un problema, piensen en el problema más grave en el que puedan estar metidos. Cuando uno está ahí, uno dice, todo lo que yo quiero es la solución a este problema, y uno solamente piensa en eso. Pues como decía mi mamá, sepa y entienda que lo que Dios le promete es mejor que eso incluso. Que la solución a ese problema, lo que Dios le promete es mejor. Hombre, le debo 300 millones a un pagadiario y me van a matar. Lo que Dios le promete es mejor. Más que ese dinero que usted tiene que pagar ahí. Sea lo que sea que usted necesite, lo que Dios le promete es mejor. No lo olvide. Él nos ha asegurado ya la eternidad de felicidad a su lado. La vida se va así. Y lo que vamos a experimentar, lo que vamos a vivir después de la muerte es lo que de verdad cuenta. Él ya nos lo dijo. En Cristo tenemos esa garantía de esa promesa. En el mundo vamos a sufrir, pero yo he vencido al mundo. Bueno, no sé, me imagino que todos y cada uno de nosotros, pues en algún momento pues pasamos por esas cosas. Los que estamos aquí reunidos, los que están aquí conectados, los que vayan a escuchar esta charla en internet, pues recuerden estas cosas que hemos hablado aquí hoy. Vamos a poner este momento en oración, y si alguien tiene una necesidad especial, pues al final de esta charla, pues yo y otras personas espero que me colaboren. Vamos a estar orando por sus necesidades. Padre, te damos gracias nuevamente por este momento. Y te damos gracias, Señor, porque, como dices tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú eres el consuelo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón necesita y anhela. Y en ti está todas las respuestas, todas las soluciones que podamos pedirte. Señor, yo pongo a todas y a cada una de estas personas, Señor, que están aquí ante ti, para que traigas consuelo, Señor. Y para que les muestres que a ti esto te importa y que tú has estado ahí, Señor, siempre. Hasta cuando nosotros estuvimos renegando de ti, tú estabas ahí escuchando, tú estabas ahí atento, tú estabas ahí presente, y esto te importa. Espíritu Santo, desciende, Señor, nuevamente sobre todos los que estamos acá. Yo bendigo, Señor, a través de estas personas, a sus familias, y te doy gracias en tu nombre, Señor. Amén y amén.